Secretaría de Cultura y de la Municipalidad de La Plata, conjuntamente con el Museo y Archivo de Dardo Rocha, en el marco de la celebración del 138 aniversario de la fundación de nuestra querida ciudad de La Plata, ha invitado hoy al profesor Jorge Troisi Meleán para que nos hable acerca de uno de sus últimos libros, denominado El último porteño, que es un libro que particularmente nosotros desde el museo, desde la biblioteca, lo hemos utilizado como herramienta de consulta, porque es un libro que mantiene un enorme rigor histórico en su investigación. Y a través de este libro, Jorge nos cuenta en dos capítulos sumamente fáciles de leer, fáciles de interpretar, con una historia fluida, nos cuenta cómo fue la vida y la obra de Dardo Rocha, desde sus inicios, desde su infancia, su adolescencia y, por supuesto, sus últimos años. Así que Jorge, yo quiero agradecerte muchísimo el hecho de que, nos puedas llevar a ese mundo de Dardo Rocha con ese enorme conocimiento y con los datos tan fehacientes que nos aportás y que nos hace también conocerlo desde otras aristas. Yo, sin ánimos de interrumpir mucho, en algún momento te voy a hacer alguna pregunta, porque sé que sos un hombre absolutamente abierto a este tipo de coloquios y me interesa justamente dinamizarlo a través de interrogantes que muchas veces se ha hecho el público cuando ha venido al museo. Así que te quiero agradecer en nombre de la Secretaría muchísimo esta intervención. Muchísimas gracias, Susana. Te agradezco a vos en forma personal y al Museo de Dardo Rocha en forma institucional por esta chance de acercarnos de nuevo a los platenses para charlar un poco del hombre que alguna vez pensó la ciudad en la que nosotros vivimos y hemos disfrutado gran parte de nuestras vidas. La idea cuando pensé a Rocha es una idea que tiene que ver con un personaje que es conocido para los platenses, pero solamente en una forma casi escolarizada. Lo que yo encontraba era buscando en diferentes lugares lo que se había publicado, era todo un refrito y el refrito del refrito de cosas que ya estaban escritas de antes. Y entonces mi pregunta era, ¿quién había sido el verdadero Dardo Rocha? Si es que eso se puede llegar a ver, o quizá qué indicios teníamos sobre su vida, y para cruzarnos con la gran obra, ¿no? Con la gran obra que es La Plata, que a todos nos convoca. Y entonces, lo primero que voy encontrando es que es un hombre de una personalidad fascinante. Simplemente por una cuestión bastante interesante. Nace a fines de la década de 1830 y muere a principios de la década de 1920, estando siempre en el tapete de todo lo que estaba pasando en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Uruguay, o sea, en toda la zona rioplatense. Entonces es un hombre que nos conectaba en términos internacionales la era de los caudillos a el Estados Unidos, que reemplaza a Inglaterra en 1920 como el eje del mundo. Nos conecta a Rosas con Irigoyen. Es decir, es un hombre que ha vivido, como decíamos, la era de los caudillos, el surgimiento de Latinoamérica como una región agroexportadora, el fin del siglo XIX, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa. Es decir, ya vivir la historia o contar la historia a través de su vida me pareció el desafío más grande. Entonces, con el eje de él, traté de contar la historia desde acá, desde el Río de la Plata, un poco la historia global de lo que iba pasando. Vos fíjate que cuando comenzás el libro, estás hablando de Rocha, que es el puente
entre Rosas e Irigoyen. Hablas también de lo que vivenció de chico, porque bueno, como su padre era antirrosista, en el medio justamente de una lucha antagónica como era la de unitarios y federales. Entonces ya comienza su vida en un esquema digamos, una estructura sociopolítica muy difícil de llevar adelante, y pasa por todas estas etapas que son enriquecedoras como vos las graficás, ¿no? Claro, es increíble porque viene de un hogar y de una familia con abuelos, bisabuelos, padres, que han vivido las invasiones inglesas, la Revolución de Mayo, la irrupción del rosismo, y desde ahí ha tenido siempre su familia y sobre todo su padre, que es un hombre podríamos decir, del romanticismo del siglo XIX, a lo Garibaldi, un tipo que se mete en todas las peleas, en todas las luchas. Son tipos apasionados que toman las armas por sus ideas, ¿no? Poco contacto con el padre. El contacto casi te diría que era casi, como bien definís vos, romántico, porque él es criado por su madre, y ese vínculo lo tenían cuando lo iban a visitar a Uruguay, cuando lo iban a visitar a Montevideo. Entonces era más que partía del lirismo político, ¿no? Que en realidad del contacto, digamos, filial padre a hijo, ¿no? Entonces se va tirando una imagen del padre muy poderosa en esa oposición antirrosista. Exactamente, su padre estaba o exiliado o peleando. Entonces eran muy pocos los momentos en el cual Dardo Rocha podía estar con su padre. Incluso uno de los momentos más interesantes que los encuentra juntos es en la Guerra del Paraguay. Exacto. Pero ni siquiera están peleando en el mismo destacamento, sino que están formando parte del mismo ejército en algún momento. Así que es una vida tan interesante la de todos. ¿Sí? ¿Vos creés que Rocha fue a la Guerra del Paraguay convencido con un nacionalismo patriótico? No es fácil la pregunta que te hago. Convencido de un nacionalismo patriótico, o porque era, digamos, la postura de cumplir con la patria. Bien, es una pregunta sumamente interesante. En primer lugar, lo que tenemos que decir de la Guerra del Paraguay, que es una guerra particular en el sentido de que las élites participan. Claro, por eso. Es decir, por lo menos desde lo que era la Confederación Argentina, ¿no? Recordemos al hijo de Sarmiento que muere, Rocha está peleando, va a pelear Mitre, es decir, además de enviar a otros, ellos están peleando. Entonces, eso lo hace algo particular. Y Rocha es un hombre en cuya vida es un hombre, no podemos decir que es un hombre brillante, es un hombre muy inteligente, pero lo que él hace es como si él va siguiendo el manual de lo que tiene que hacer un político. Él está donde el político tiene que estar. Y en ese momento, el lugar donde había que estar era en la Guerra del Paraguay, ir a pelear allí. Es una guerra que nunca fue popular y que vuelve él cuanto más impopular se estaba haciendo. Vuelve no porque lo elige, sino porque es herido en la batalla de Curupaití, y vuelve, pero le queda toda una serie de cuestiones y de memorias sobre esa guerra. Pierde un amigo, que es Quín, en la batalla que lo pierde es en la batalla de Peguajó, y entonces cuando él tenga el poder necesario como para fundar ciudades, una de las ciudades que va a fundar va a ser en función de ese nombre que le ha quedado, y así nace Peguajó, importante para nosotros como bonaerenses. Yo te diría que en el momento que va a la guerra, ni siquiera él está pensando en una nacionalidad argentina, porque es en el medio de los conflictos que está llevando a cabo la provincia de Buenos Aires con el resto del país por cómo organizar ese país. Una provincia de Buenos Aires que tampoco representa una sola forma de pensamiento, sino que a su interior hay diferentes posiciones. Una posición que quiere que, sobre todo, la ciudad de Buenos Aires
se nacionalice y la otra que se quede por afuera. Es decir, cómo se va a manejar el poder de Buenos Aires en relación con eso nacional que quieren construir. Es un momento entre 1850 y 1880, que cuando termina la federalización de Buenos Aires, podríamos decir desde 1852, desde Caseros hasta 1880, donde el conflicto es qué hacer con Buenos Aires o cómo hacer para que Buenos Aires se incorpore y de qué manera se va a incorporar al nuevo país y quiénes van a ser los encargados de tomar las decisiones. En el medio de todo eso está Rocha y su padre, peleando diferentes guerras hacia el interior o guerras incluso internacionales. En un momento donde lo nacional, lo internacional, lo provincial, lo que hoy entendemos como fronteras, son difusas. Es decir, yo hablaría más de un espacio, por lo menos hasta fines de la Guerra del Paraguay, un espacio rioplatense, que hoy convoca a Uruguay, a la provincia de Buenos Aires, al litoral argentino, a Río Grande do Sul en Brasil y a Paraguay. Pero es más que todo una gran región que está en conflicto, que está interdependiente, cruzada, pero además en conflicto permanente, todavía con nadie sabiendo realmente cómo va a terminar siendo la historia. Decime, Jorge, y en ese, digamos, en esa plataforma que uno, política que uno está observando, Roca y Rocha comienzan ahí un vínculo, señalo esto, un vínculo en el cual aunaban sus pensamientos, por sobre todas las cosas sus pensamientos políticos, porque después cambia absolutamente. Entonces pregunto, ¿allí existía el mismo pensamiento patriótico para poder justamente aunar todas estas divisiones políticas que había? Es exacto, son diferentes momentos. Cuando Mitre decide que se participe en la Guerra del Paraguay, no hay un ejército nacional. Y los primeros resultados son desastrosos. Entonces ahí se toma la decisión de generar, y ahí es cuando se va consolidando esto que hablamos de lo nacional, con la consolidación de un ejército nacional primero. Entonces, con el triunfo en la guerra de la Triple Alianza, de la Guerra del Paraguay, el ejército nacional comienza a ser un factor de poder dentro de todo lo que estaba pasando en la región. Y ahí surge, o va surgiendo cada vez más, con más fuerza, la figura de Roca, que se consolida más allá de la atrocidad de lo que es la conquista del desierto, se consolida con este episodio, con la campaña del desierto. Entonces, ya hacia 1870 es una figura importante de la política, porque el ejército es importante. Allí, Rocha es un hombre ambicioso, como todo político, que quiere llegar al cargo más alto en política, como cada uno de nosotros queremos llegar al cargo más alto del espacio o del campo que ocupamos. No es un pecado eso. Una ambición personal. Exactamente, exactamente. Y lo que pasa es que él a veces lo hace muy transparente. Y entonces, él ve que Roca es el hombre para unificar la nación en el sentido de apaciguar la relación entre el interior y Buenos Aires. Entonces, es él el que apoya a Roca a partir de esta relación epistolar y de amistad para que Roca llegue y para que esté a principios de la década del 80 como presidente de la nación. Ahora, lo que va a pasar inmediatamente es que cuando Rocha asume como gobernador de la provincia de Buenos Aires, asume en la ciudad de Buenos Aires, porque todavía La Plata no existe, y no hay una capital, no hay nada, lo que interpreta Roca inmediatamente es que el mayor poderío de Rocha va a terminar siendo su mayor debilidad. Y creo que eso traza la línea de lo que es la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que ve Roca? Y lo ve porque también es un animal político y lo entiende perfectamente. Ve que Rocha, desde la provincia de Buenos Aires, tiene los recursos necesarios como para llegar a la presidencia de la nación sin casi tener que negociar con él, porque tiene la caja del Banco de la provincia de Buenos Aires. Entonces,
en un momento vos en el libro decís que Alberdi lo llamaba a Rocha el príncipe de Gales, porque era el heredero natural de la corona. Y yo creo que sí, evidentemente, porque un hombre que tenía todo el poderío económico perfectamente podría autoproclamarse, digamos, entre comillas, a la presidencia, porque tenía todos los recursos. Ahora, hay un punto que me interesaría tu reflexión. De pronto, hasta ese momento era como una unidad de pensamiento entre hasta Curupaití, la de Roca, la de Rocha. Cuando llega a ser gobernador, Rocha quiere el progreso a través, por ejemplo, de las líneas férreas. Sí. Roca el progreso lo establece a través de la exterminación del indio. Sí. Entonces ya ahí se marca una diferencia de concepto y una, yo diría, diferencia de interpretación de lo que era el avance del progreso para el país. Entonces pienso yo personalmente que a lo mejor ahí se creaban ciertas susceptibilidades, aparte del fenómeno del poder económico que Rocha iba obteniendo paso a paso. Totalmente. A veces, sobre todo, no desde los círculos académicos, pero a veces desde algunos lugares se toma la generación del 80 como un grupo de elites sin disidencias internas, y tienen muchas. Y es una política mucho más dinámica de lo que se cree, que simplemente se señala con un dedo, y por eso quienes han... Esto es una renovación de los estudios que recién tiene 20, 25 años, no más, y que han empezado a encontrarse que es una cuestión mucho más rica, y en cuestiones como vos decís, el avance sobre la Patagonia y otras cuestiones muy interesantes. Incluso lo que vos decís es sumamente interesante, porque Rocha, por ejemplo, en algún momento hace alianza con Mansilla, con Lucio Mansilla, el de la excursión a los indios ranqueles. Intentan hacer un golpe de Estado contra Roca, porque Lucio Mansilla es un hombre que en esa excursión a los indios ranqueles comienza a ver y a entender que esto que había aprendido de la relación entre civilización y barbarismo, quizá era al revés de lo que le habían dicho o de lo que él pensaba. Entonces se convierte en un hombre de la élite, sí, pero disidente con el pensamiento del resto. Y Rocha a veces estaba también en sintonía con esto. No por casualidad es que ellos intentan encabezar este levantamiento contra Roca, que obviamente Roca advierte y termina fracasando, ¿no? Y quería comentarte lo de Príncipe de Gales, porque es interesantísimo. Sí. Alberdi, que obviamente que es un tipo sumamente sagaz, encuentra esta característica de Rocha y dice, bueno, es el heredero natural, es el que va a terminar siendo presidente. Esto es lo que va a determinar lo que nosotros conocemos como la maldición de Rocha. Es decir, el gobernador de la provincia de Buenos Aires está tan cerca de ser el presidente del país por la cercanía de La Plata a Buenos Aires, pero además por la cercanía de recursos, por la cercanía de la provincia más poderosa, que inmediatamente que asume ya genera un recelo en el presidente que lo está viendo como su competidor. Enemigo, sí. Exactamente. Exactamente. Y así como pasó con Roca, va a suceder permanentemente. Es muy interesante porque a fines de la década de 1990 se intenta hacer un exorcismo para sacar esta maldición en la Plaza Moreno, ¿no? Sí. Pero es real eso. Hay testimonios, hay documentación. Yo también lo he oído, pero hasta ahora no se ha comprobado, ¿o sí? Y yo he encontrado también algunas referencias sobre que ese exorcismo ha existido, y lo que sí existe es esto que es claro, que es una cuestión bien racional, que es creer que el que llega como gobernador, y es algo que hemos padecido también de todos los partidos políticos, los bonaerenses, que es quien llega
a ser el gobernador de la provincia piensa más en su proyección nacional que en la provincia en sí misma. Y esto ha atravesado a todos los partidos políticos con muy pocas excepciones. Y es esto también, porque esto es interesante, porque Rocha lo vio esto. Y cuando, por ejemplo, su testamento no lo hace en La Plata, lo hace en Mar del Plata. Mar del Plata, él quería mucho a Mar del Plata. Él quería mucho Mar del Plata, y hay una carta que él escribe donde dice, esto no puede doler a los platenses, pero esto sí está comprobado. Él dice, me equivoqué, tendría que haber sido Mar del Plata. Sí. Tendría que haber sido Mar del Plata el lugar que yo hubiera elegido. Pensaba en Mar del Plata como capital de la provincia. Siempre exactamente. Hay mucha documentación que tenemos en el museo, sí. Sí. Porque Buenos Aires, la ciudad, termina siendo un agujero negro que termina absorbiendo todo, y La Plata está muy cerca de ese agujero negro. Muy cerca, entonces, exactamente. Y además hay como una ley que si es válido en La Plata y si vale la pena, lo absorbe Buenos Aires. Si no vale, se queda en La Plata. Entonces nunca se termina de desarrollar una identidad de La Plata que a su vez nunca termina de desarrollarse una identidad bonaerense, ¿no? Totalmente, sí, hay como una competencia permanente. Mira, Jorge, hay una frase que vos ponés, creo que es en el prólogo del libro, que a mí particularmente me impactó mucho porque creo que es una definición casi perfecta. Y te la voy a leer, que vos por supuesto la conocés. Refiriéndote a Rocha decís, el hombre que durante varias décadas mejor había entendido el futuro, el progreso, la vanguardia por la que luchó, era entonces un símbolo del pasado. Yo creo que es magnífica esa frase, porque en su propio tiempo pasa a ser un símbolo del pasado. ¿O me equivoco en esta interpretación? No, para nada. Él tiene esta doble derrota electoral en la década del 80, donde intenta ser presidente y fracasa, e intenta seguir controlando la provincia de Buenos Aires, y sufre lo que él considera una traición de su amigo D'Amico, el gobernador, que se alía con Roca. Y entonces, perdona, ahí te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Es real esa traición? ¿Se la puede considerar una traición? En términos de cuestiones políticas, yo creo que sí, de lealtad política, sí, ¿no? Sí, porque eso lo sufre mucho Rocha. Sí, lo sufre, y yo creo que hace ese viaje a Europa tan famoso en función de eso, ¿no? Y lo que él hace, toma una decisión. Él es muy admirador de los Estados Unidos, no por nada una de las ciudades que se funda bajo su administración se llama Lincoln. Él está permanentemente leyendo las noticias sobre Estados Unidos porque lo ve como un ejemplo para Argentina. Y yo creo que él hace de la manera que hacen los políticos norteamericanos. Después de perder una elección, se retiran del ámbito político, pero gana mucho en legitimidad. Claro. Gana mucho en convertirse en lo que la prensa lo llama, incluso, como vos decís, una reliquia viviente. Entonces, él se convierte en un lugar del pasado, en el momento, a principios del siglo XX, que la situación es mucho más conflictiva desde lo social, que ya no están tan seguros de ese progreso, que el anarquismo está peleando por los derechos de los trabajadores, también el socialismo, donde se empiezan a ver las desigualdades, donde esa promesa de que el progreso iba a beneficiar a todos por igual, eso no se está dando. Y entonces ahí la prensa lo empieza a ver a él como ese hombre del pasado que parecía mejor y que ya no está. Y entonces él se convierte en eso, ¿no? En ese símbolo de algo que aparentemente era mejor, de ese mito del eterno retorno, y como está vivo, está ahí. Y un hombre que realmente su leitmotiv era la unidad nacional, si hubiese llegado, es un supuesto, a presidente, ¿vos creés que hubiera seguido con ese principio y con todas estas dificultades que se le presentan, juntamente revolución industrial, inmigración y demás?
lo hubiera podido conllevar con su pensamiento. Es decir, de pronto es como que le faltaba a lo mejor esa, digamos, ese ajedrez guerrero que había visto desde chico y que no sé si lo hubiera podido desarrollar, porque por momentos, es una opinión muy personal y de lectora muy principiante también, por momentos lo veo muy romántico y muy idealista. Entonces, en un momento político tan difícil después de haber fracasado, si se le puede llamar fracaso, la pérdida de esa presidencia, si ese romanticismo no hubiera perdido también a él. Es una pregunta que me hago. Y es una buena pregunta. Yo creo que primero tuvo la mala suerte de ser contemporáneo de Roca, Claro. Un terrible animal político, militar y varias cosas más. Pero creo, en algún punto sí coincido con vos, Rocha era un hombre que estaba abierto a mejorar, a buscar. Él tiene esa ambición de ser presidente, pero para ser presidente desarrolla La Plata, y cuando piensa La Plata, cuando se concentra en dedicarse a La Plata, porque después ya no se dedica más, pero cuando se dedica a La Plata, está esperando, buscando cualquier cosa que pueda ser para mejorar, pero en el punto más elevado de lo que él considera el progreso. Entonces, estaban los franceses dando vueltas por ahí con ganas de mirar el paso de Venus y los contrata para que vinieran acá, y así se desarrolla el observatorio. Está el Perito Moreno, que se pelea con algunas autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, le dice, vení acá, lo hacemos todo acá. Entonces, está siempre pensando cómo se puede hacer el mejor plano. Entonces apoya al que va a crear sí. Va a crear la Universidad de La Plata. Va a crear la universidad con la finalidad que los hijos de los inmigrantes no se fueran y no fueran obreros golondrinas, que se queden en la ciudad para poder darle justamente la posibilidad de instrucción a sus hijos. Realmente es un romántico también. Es un romántico. Yo creo que tiene esa gran frustración de la que es porque él quiere que La Plata termine siendo, quiere que dispute el poder a Buenos Aires, no como el interior, como diría Sarmiento, desde el barbarismo, sino desde más civilización que Buenos Aires. Entonces es romántico en eso, cree más todavía en eso, y dice, no, yo lo voy a hacer mejor, voy a hacer un mejor puerto, que es verdad que es un mejor puerto, voy a hacer mejor acceso, mejor distribución, mejores espacios, mejor todo, y es verdad que es mejor todo, y esa es La Plata, pero después se entiende que no pudo convencerlos a los porteños de que había hecho algo mejor que Buenos Aires. Y termina tan desencantado que termina él también rendido a los pies de Buenos Aires. Y él termina siendo un porteño él también, un porteño de política porteño. No solamente porque nació en Buenos Aires, sino porque su concepción de la política tenía que ver con eso. Ahí va mi pregunta. Con un sentido federalista que tuvo en un comienzo, no dejó de ser porteño nunca. Nunca. Y lo deja bien claro. Quiero que cuando me muera, en ese testamento que hace en Mar del Plata, cuando me muera, llévenme a La Recoleta. Sí. O sea, es después una reivindicación de los platenses que necesitamos ir hacia atrás y repensar y tener nuestro fundador en La Plata cuando se lo lleva a la catedral. Pero él no quería eso. Sí, no quería. Quería estar junto a su mujer. Exacto. Justamente en Buenos Aires. Sí. Realmente, cuando uno hace un repaso así de todos los progresos que fue instaurando, ¿no?, en la ciudad de La Plata, es admirable a nuestros días hacer una recopilación de en tan poco tiempo haber logrado tan exitosamente una ciudad tan pensada. Hoy por hoy realmente nos hace reflexionar
en un hombre, tenía los medios, pero un hombre con un ímpetu realmente de realización que pocos creo que lo pueden emular en la historia. Sí, Yo no sé cuál es tu pensamiento, Jorge, con respecto al, no sé si llamarlo posicionamiento, pero ¿cómo crees que está ubicado Rocha hoy en la historia? ¿Está reconocido? ¿Se lo reconoce por qué? ¿Se lo ha tomado como ejemplo en algunas instancias políticas que se han atravesado en el país? ¿Se ha perdido en el olvido? ¿Cómo lo ubicás vos a Rocha? Yo te diría, Susana, lamentablemente me tengo que quedar con lo último. Se ha perdido en el olvido y tiene que ver gran parte de eso con lo que tiene que ver con la fuerza de La Plata como capital de la provincia de Buenos Aires y como la identidad de la provincia de Buenos Aires, la identidad bonaerense, también disuelta. O sea, no es un caudillo de la provincia de Buenos Aires porque la provincia tampoco no ha generado realmente Claro. caudillos de esa manera en cuanto a su identidad. Y me parece que reivindicarlo a Rocha es entender la historia argentina, la historia latinoamericana, la historia atlántica, es atravesar un proyecto de país, de nación, de provincia, de ciudad, cuyo que se anticipó de tal manera que, que yo creo que la ciudad de La Plata, casi sin ningún retoque, pudo llevar hacia adelante bastante bien todo el siglo XX. Y bueno, creo que la inundación de 2013 termina de dar el golpe final a ese proyecto, que si no pensamos en reformular la ciudad de alguna manera y repensarla a la manera que la pensaron Burgos, Benoit, Rocha, la ciudad no va a salir hacia adelante, me parece. Decime, Jorge, ¿y el vínculo laboral de Benoit y Rocha fue realmente digamos, ahí una simbiosis poco frecuente, ¿no? Se trata de dos visionarios. ¿Cómo pensás vos que fue digamos, esa situación de empezar a pensar, por ejemplo, en los edificios públicos, en casi todos los diferentes concursos que se realizaron para sus proyectos, para su realización? ¿Cómo crees que gravitó Benoit en las decisiones de Rocha? ¿Fue algo que se habrá contemplado entre ambos o realmente Benoit tenía una definición absoluta sobre lo que iba a ser este proyecto de ciudad? Es decir, quiero saber hasta dónde era el poder, digamos, bienvenido de Benoit en la definición de todo el eje monumental y de los grandes edificios que se hicieron, porque Rocha en casi todas algunas de las cartas que nosotros hemos podido tener acceso, es una admiración que siente por Benoit y por lo que, en realidad, por, por todo el departamento de ingenieros y toda la gente que colabora con Benoit. Es una admiración en cuanto a la realización, pero lo maravilloso es que se haya podido concretar, porque muchas veces uno puede proyectar y después por razones diferentes no se puede concretar, pero acá hubo una unidad de criterios de realización que terminan con la maravilla que hoy por hoy podemos seguir admirando. Sí, recordemos ahí una cuestión histórica. En 1880 se federaliza la ciudad de Buenos Aires, por lo tanto, la ciudad de Buenos Aires pasa a ser capital de la provincia de Buenos Aires a ser capital federal de la nación argentina. Entonces, Buenos Aires, la provincia, se queda sin capital. En ese momento, en el 81, asume Rocha, y lo que empieza él, inmediatamente que asume con el compromiso de generar una capital. Ahí, al otro día,
empieza a estudiar, ¿qué hacemos? Y acá empieza toda esta relación con el departamento de ingenieros. ¿Y qué hacemos? Significa, ¿qué ciudades hay en condiciones de ser capital existentes? San Nicolás, por ejemplo. ¿Hay alguna que está en condiciones? ¿Es mejor hacer eso o es mejor hacer algo nuevo? Si hacemos algo nuevo, ¿cómo lo hacemos? Entonces, estas son las cartas que vos vas viendo, esta definición que no es algo tomado al azar, sino que se va viendo en diferentes momentos cómo hacerlo, hacia dónde mira el mundo. Entonces, hacia dónde mira el mundo es hacia un comercio exterior, por lo menos desde Argentina. Entonces, lo que vamos a tener que tener es una buena conexión con el mundo. ¿Qué es lo que tenemos que tener para generar esta ciudad? Un lugar que tenga un buen puerto. ¿Cuál es el mejor lugar con puerto natural? Más cerca de Buenos Aires, y acá esto quizás fue el error, que estuviera cerca de Buenos Aires, y encuentran lo que es el puerto de La Plata. Y ahí comienzan los diseños y repensar este plano, que es un poco las ideas que están en el momento. Benoit no es muy conocido, pero Benoit hace también el cementerio de Merlo, o sea, que tiene toda una experiencia en el pensamiento higienista, porque los cementerios están hechos a partir de cuestiones de salud y de higiene. Y entonces todo esto se va volcando, a su vez, con toda la reforma del barón de Haussmann en París, con cuestiones también que representan lo que es la traza colonial, porque los españoles cuando hacían ciudades trazaban una plaza y el resto de los edificios públicos. Y acá toda esta idea de concentrar en un lugar central, pero a su vez pensando también en la circulación de lo verde, pero además en la circulación, pocos platenses lo saben, pero las manzanas más cercanas al centro tienen una superficie menor que las que se expanden para que haya más circulación en esa zona central, que es lo último de lo último en pensamiento urbano en este momento, de avanzada. Y después están pensando también en edificios públicos y ya están también con ideas de cloacas, de sanidad, de higiene, y todo esto confluye. Mira, hace poco estaba estudiando la exposición de París, donde se presenta la Torre Eiffel, que celebra el centenario de la Revolución Francesa en 1889. La Plata gana la medalla de oro. Esto es interesante porque ahí surge la idea, uno de los que participa es el barón de Coubertin, y ahí surge la idea de hacer las Olimpiadas con medallas de oro, de plata y de bronce. La saca de las exhibiciones. La Plata gana la medalla de oro, y el que gana es el departamento de ingenieros. Y el representante argentino ahí, que es Alcorta, escribe en una de sus cartas: me dijeron de La Plata que es la ciudad de Verne, es decir, la ciudad del futuro. En realidad a Verne no lo conoce. No. Es digamos, no por mucho tiempo, ¿no? Pero no, porque mucha gente cree que esa medalla fue recibida. La recibe a través de Verne, ¿no es así? No, la recibe Santiago Alcorta. Santiago Alcorta, realmente. Claro. Mira, Jorge, yo a lo mejor te hice preguntas muy desprolijas, porque es tan rico todo lo que vos, en fin, narrás en el libro, que hay situaciones por ahí que no tienen desperdicio. Vos haces mención también en el vínculo entre Rocha y Sarmiento, y realmente también ahí se produce como una especie de admiración y al mismo tiempo faltos de reconocimiento por parte de los dos, porque en un momento Sarmiento es como que evidencia cierta reacción contra en fin, las erogaciones que se hacen hacia la ciudad de La Plata, y por otra parte, luego queda admirado de esta ciudad. Al mismo tiempo, Rocha sigue un poco también los pasos de esa admiración hacia los Estados Unidos, porque allí ve el verdadero progreso. Entonces, es como que son
pensamientos que por un momento se unen y por otro momento es como que hay alguna, no sé si rivalidad o competencia, o por Egos. ahí celos. Bueno, Celos y esa, egos entre todos, ¿no? Porque son todos, son hombres apasionados, claro, claro. que Sarmiento es un hombre, más allá de todo lo que se puede pensar, pero es un hombre que por sus ideas es capaz de agarrarse a trompadas en la calle, es un hombre que Irascible, también que ha sufrido, irascible, pero que ha sufrido también sí, de la escolarización, entonces ha perdido todo esas cuestiones tan fascinantes como personalidad histórica que tienen, ¿no? Y lo vemos simplemente como el maestro, y es una persona mucho más rica en lo que a los historiadores nos interesa, ¿no? En todos esos matices, como Rocha decime, ¿y también. tus hermanos Hernández? Y bueno, ahí también tienen buena relación con Rocha, y incluso es el que le sugieren moderar el nombre de La Plata, porque el Exacto, nombre que proponía Dardo Rocha era la Nueva Buenos Aires, y Hernández, vamos, pará, sí, porque vamos a ir sí, demasiado en contra de esta nacionalización de Buenos Aires, claro, entonces claro, le claro. modera un poco y termina siendo la Plata, ¿no? Del Río de la Plata, esta idea un poquito más contemporizadora de lo que quería Rocha. Vos, Jorge, cuando estás por finalizar el libro, eh, hablás de, bueno, de toda la trayectoria de Rocha después que, no sé si llamarle fracasa o cuando no puede acceder con las elecciones de 1886 a la presidencia, es como que narrás que tuvo mucho protagonismo igual, el que siguió trabajando y que siguió siendo un hombre muy respetado en sus quehaceres como periodista, como abogado y por supuesto también teniendo algunas incursiones políticas menores. Es así. Sí, es así. Él tiene una actividad diplomática muy fuerte, En incluso Bolivia, en varias de las definiciones de los límites con Chile, con Brasil y sobre todo con Bolivia. en Eh, Bolivia. es un hombre que es respetado en este aspecto. Después tiene una actividad interesante también cuando Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial, él presiona para que Argentina también le declare la guerra a Alemania, cosa que no va a pasar durante la Primera Guerra. Y después tiene una participación bastante polémica en lo que es la Liga Patriótica, Ah, sí, sí, que es sí, un grupo de derecha sí. que participa en la represión de la Semana Trágica de los Talleres Bacena en 1919. Él está viejo en ese momento y creo que tiene que ver más con una pertenencia de las élites a un grupo particular que con una ideología que entiendo que él no comparte, ¿no? Entonces yo creo que le han pedido un sello a partir de este prestigio, que él participara en esto, y no tomó los recaudos suficientes como para ver de qué se trataba, ¿no? Qué delicado, ¿no? Es muy Porque por delicado. ahí participás en algo en que no estás totalmente convencido. Sí, Mira, Jorge, yo seguiría, pero hablando largo y tendido, porque realmente cada una de las de los capítulos están tan bien narrados y además, vuelvo a repetirlo, con mucho rigor histórico y francamente es un elemento de consulta permanente. No sé si querés señalar algo en particular. ¿Por qué el último porteño, a pesar de haber sido el último porteño? ¿Por qué pensaste en ese? Es fantástico el nombre del libro. sí, porque yo entiendo que es el último porteño que engendra esa conformación política de Buenos Aires, ciudad y provincia mirando hacia el mismo lado. Porque como hoy decíamos, que decías vos, Susana, también, él nunca deja de ser porteño, pero es de ese porteñismo, no el porteñismo de la ciudad de Buenos Aires dentro de la nación argentina, sino el de ese Buenos Aires que le discute
a la nación los privilegios de ser la ciudad más importante de la región. Entonces, es eso. Y también es un juego de palabras también, es para nosotros los platenses también, para llamarnos la atención, bueno, ¿qué pasó con esta ciudad? ¿Qué pasó con Rocha? Que él termina ahí, ¿no? Termina más porteño que platense. ¿Hacia dónde vamos los platenses? También tenía que ver con ese título. Yo creo, bueno, yo como calculo que vos y los platenses amamos mucho, mucho la ciudad, y creo que casi, lo digo en forma personal, es un deber rescatar permanentemente, más allá de la figura de Rocha en sí misma como símbolo, sino justamente por habernos dado una ciudad completa, todos los órdenes. Hoy por hoy, digo, desde el Museo Rocha, de la Secretaría, nosotros evidenciamos la gente que viene del exterior y que queda asombrada por el tiempo, el espacio y el momento en que fue fundada, y lo que se ha dejado y lo que podemos hacer vivible todos los platenses día a día, desde que alzamos la vista y vemos la majestuosidad de sus edificios, hasta caminar esas diagonales tan aireadas y, por supuesto, con toda la plataforma cultural que nos ha dejado. Así que yo creo que en el corazón de los platenses está reivindicar a Rocha y a todo el entorno de figuras que lo acompañaron y que dejaron un testimonio como el que hoy vivimos. Pienso que vos crees lo mismo. Totalmente, sí, sí, en todo sentido. Y parto desde el amor a esta ciudad en la que hemos nacido y donde quisimos también que nacieran nuestros hijos y queremos seguir peleando porque La Plata termine siendo reconocida en lo que es, en la maravilla que es y que vuelva a serlo, ¿no? Y que vuelva a serlo. Jorge, muchísimas gracias por todo este diálogo, ha sido un diálogo. Yo por ahí te aparté más de los datos históricos, pero me parecía importante comentártelo por lo menos desde el ángulo que yo leí el libro. Quiero felicitarte, quiero agradecerte y decirte que, bueno, que es permanente el hecho de poder contar con una presencia como la tuya, porque nos enriquece en el conocimiento. Así que en el marco del 138 aniversario, qué mejor que haberte tenido virtualmente en esta oportunidad. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a vos, Susana. Estamos siempre en contacto. Gracias por todo.